Ok, cuando vamos a trabajar nosotros en algún programa estadístico o en alguna investigación estadística, nosotros tenemos que ver cuál es el tipo de medición que puedo utilizar con cada una de las variables. Los niveles de medición, como ustedes pueden ver, son nominal, ordinal, intervalo y de razón. Vamos a explicar y van a ver que es muy fácil determinar qué tipo de nivel vamos a poder utilizar en cada estudio estadístico. El nivel nominal dice que las observaciones solamente se pueden clasificar o contar, pero no tiene sentido las operaciones matemáticas. Ok, entonces lo que se refiere a este nivel nominal, como ustedes pueden ver, por ejemplo, dice color de ojos, género, religión o equipo de fútbol. Si se dan cuenta que en estas variables yo no puedo ni sumar, es decir, por ejemplo, en el género, si yo tengo un hombre y una mujer, o sea, no les puedo sumar, no tiene sentido la operación matemática de la suma. Y como ustedes pueden ver, dice que las categorías son exhaustivas y mutuamente excluyentes. ¿Qué significa esto? Mutuamente excluyente quiere decir que cada categoría no tiene nada que ver con la otra, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros tomamos en el ejemplo género, hombre o mujer, se supone que los hombres tienen sus características principales y, y las mujeres tienen sus otras características que le hacen única a cada miembro de la categoría, ¿ya? Por ejemplo, en religión, si yo tengo, por ejemplo, la categoría ateo y la categoría católico, las dos son totalmente diferentes. No, ninguna tiene que ver nada con la otra. Son totalmente excluyentes, que se llama, ¿de acuerdo? Es decir, como que la intersección no tiene sentido. Es decir, una persona no puede pertenecer a las dos categorías, ¿sí? A esto es lo que se le entiende como mutuamente excluyente. Como podemos ver, ¿no? Mutuamente excluyente es propiedad de un conjunto de categorías que implica que una persona objeto o medición se ha de incluir en una sola categoría, lo que habíamos dicho, ¿no? Una persona o es católica o es atea. Y es exhaustivo que dice propiedad de un conjunto de categorías que implica que cada individuo objeto o medición debe aparecer en alguna de las categorías definidas. Es decir, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, el género, hombre o mujer, cualquier ser humano debe ser puesta en una de las dos categorías, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el nivel ordinal? Miren que el nivel ordinal involucra los datos ordenados ya de alguna forma, pero en cambio dice la diferencia entre los valores no puede ser determinada o no tiene ningún sentido, ¿ya? Entonces, miren, una cosa que es importante es, por ejemplo, la evaluación de los profesores. Cuando ustedes evalúan al profesor, tienen la categoría del 1 al 4, ¿no? Donde 4 regularmente es bueno y el 1 y el 1 suele representar malo. Si ustedes se dan cuenta, aquí tampoco tiene sentido las operaciones aritméticas, o sea, no tiene sentido sumar un profesor bueno más un profesor malo, ¿no es cierto? A pesar que en el estudio estadístico van a estar representados esos números en las encuestas. Ustedes cuando encuestan a un profesor representan los números de las preguntas que tienen ahí, ¿no es cierto? Pero no tiene ningún sentido sumar un profesor que tenga categoría bueno más un profesor que tenga categoría malo. Siguen sin tener sentido las operaciones aritméticas. Ahora, si regresamos un poquito acá, ustedes pueden ver en los niveles de medición. La idea de este esquema es que cada vez que yo voy bajando, la categoría tiene las mismas características del anterior. Es decir, el nivel ordinal tiene las mismas características del nivel nominal. Y cuando vaya al intervalo, el intervalo tendrá las características del ordinal y las características del nominal. Y así sucesivamente. Entonces el nivel ordinal ya tiene sentido, ¿no es cierto? Es lo que estamos diciendo, que ya tiene sentido un orden, ¿sí? ¿En qué sentido? Porque cuando a un profesor le evaluamos con 4 y a un profesor le evaluamos con 1, la idea es que me da el sentido de como que el profesor que está asignado con 4 es mejor que el que está asignado con 1, entonces está caracterizado por un orden. El nivel de intervalo, en cambio, es similar al nivel ordinal, como habíamos dicho, ¿no? Tengo nominal, ordinal y de intervalo. Entonces el intervalo tiene todas las características del ordinal. ¿Qué significa eso? Que se puede contar, que se puede ordenar, pero con la diferencia que ahora las operaciones matemáticas de suma y resta ya tienen sentido. Tiene significado las operaciones de suma y resta. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa que es importante, por ejemplo, un ejemplo de nivel de intervalo sería la temperatura en grados Fahrenheit. Sí, por ejemplo, un ejemplo de una variable, por ejemplo, sería el precio del petróleo.
porque yo ya puedo saber, por ejemplo, calcular el precio máximo y el precio mínimo. Y la diferencia entre esos dos, entre el precio máximo y el precio mínimo, ya tiene sentido, porque sería la variación del precio del petróleo en ese día determinado, ¿no es cierto? Y la nivel de razón tiene todas las características del intervalo, es decir, tiene la característica de nominal, ordinal y de intervalo. Es decir, se pueden contar y se pueden clasificar y se pueden ordenar, ¿no es cierto? Y además lo que dice es que aquí ya tiene sentido, por ejemplo, la operación división y multiplicación. En el sentido, por ejemplo, como podemos ver, dice unidades de producción, salarios, distancia entre un conjunto de oficinas, la estatura. ¿Qué significa la unidad de producción? Por ejemplo, si una empresa produce 4 y otra empresa produce 2, yo puedo decir que una empresa 4 dividido para 2 es 2, ¿no es cierto? Eso significa que una empresa produce el doble que la otra. Ya tiene sentido la división de los valores, ¿ya? Y también tiene sentido 4 menos 2. Si hago 4 menos 2, quiere decir que una empresa produce 2 unidades más que la otra. ¿De acuerdo? Eso tiene que ver con los niveles de medición. Más adelante les voy a poner unos ejemplos de las variables y les voy a clasificar en continuas o discretas. Saludos chicos.